sus ocasiones. Pues si gustas, hacemos la oración, Padre José Luis. Buenas tardes. Hijo y del Amén. Estás en el cielo, santo sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, por nosotros los pecadores, nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Señor y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santos de los siervos de María, rueguen por nosotros. Así sea. Bueno, hoy les quiero compartir un tema muy bonito. Se llama la llamada a la santidad. Todos ser dichoso, bienaventurados los limpios, que ellos verán a Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos estamos llamados a la santidad. ¿Sí me escuchan? No, Fray, yo no le escucho. Se oye cortado. Sí, se oye cortado, Fray. Hacer. No se escucha bien. Quitarle el estuche. Sin el estuche. Bueno, sí me escuchan ahora. Bueno, sí me escuchan. Sí, ahora sí, Fray. Bueno, yo sí lo Fray, escucho. gracias. Sí, sí, lo escuchamos. Bueno, yo sí. Ahora sí, Fray, muchas gracias. Ustedes por escucharme. El tema que vamos a ver es que todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a ser felices. El sermón de la montaña de nuestro Señor Jesucristo es como la cumbre espiritual del Evangelio. En él encontramos las bienaventuranzas y las modificaciones, entre comillas, que Jesús hace a su y concluye las bienaventuranzas con estas palabras: ustedes sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Estas palabras están dirigidas a todos los discípulos de Cristo, sin distinción, lo cual quiere decir que la santidad a la que Dios nos llama no es algo exclusivo de algunas personas, pero como dirá el Papa Francisco en la encíclica, en la carta apostólica que vamos a comentar, la santidad es vivida de diferente manera por cada persona, porque cada persona es diferente. Se llama así el documento del Papa, se llama Gaudete et Exultate. Alégrense y regocíjense sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. San Francisco de Sales, que murió en 1622, ya había intuido esta grande verdad de que todos estamos llamados a la santidad. Nadie puede excusarse y decir, ay, yo como soy soldado, no tengo que ser santo. Ah, yo como soy casado, no tengo que ser santo. Ah, yo como soy comerciante, no tengo que... No, todos estamos llamados a la santidad, pero cada quien según su vocación. Y el Concilio Vaticano II, que ustedes ya conocen, en el capítulo 5 de la Constitución sobre la Iglesia, dice así: vocación universal a la santidad. La fe confiesa que la Iglesia, cuyo misterio expone este sagrado concilio, no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, amó a la Iglesia como a su esposa, se entregó por ella para santificarla. Efesios 5.
la unió a sí mismo como a su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso, todos en la iglesia pertenezcan a la jerarquía o bien sean regidos por ella, están llamados a la santidad, según las palabras del apóstol, porque es la voluntad de Dios que sean santos. Primera Tesalonicenses 4. Esta santidad de la iglesia se manifiesta sin cesar y debe manifestarse en los frutos de la gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en quienes con su estilo de vida edifican a los demás y tienden a la perfección del amor. La santidad es lo mismo que la perfección del amor. Muy bien. El Papa Francisco quiere que la iglesia recobre la conciencia de esta llamada universal a la santidad y por eso en su exhortación Gaudete et Exsultate, título que se inspira en bienaventuranzas, dice así: mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Efesios 1:4. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. Y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan en el camino, nos estimulan a seguir corriendo hacia la meta. Entre estos testigos deseo recordar a la Virgen María, que en su Inmaculada Concepción celebramos como aquella que Dios escogió para ser santa e inmaculada en el amor. Desde su misma concepción, es decir, que ella no fue tocada por el pecado original. Y el Papa Juan Pablo II, en la carta apostólica sobre la dignidad y la misión de la mujer que les comentaba la vez pasada, Mulieris Dignitatem, habla de la iglesia como esposa de Cristo y habla como de dos jerarquías en la iglesia. Dice así: aunque la iglesia posee una estructura jerárquica, sin embargo, esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del Cristo místico, del cuerpo místico de Cristo. La santidad, por otra parte, se mide según el gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo y lo hace en el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Concilio Vaticano II, confirmando la enseñanza de toda la tradición, ha recordado que en la jerarquía de la santidad, precisamente la mujer, María de Nazaret, es figura de la iglesia. Ella precede a todos en el camino de la santidad. En su persona, la iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe inmaculada y sin mancha. En ese sentido, se puede decir que la iglesia es a la vez mariana y también apostólico-petrina. Este pensamiento me parece muy importante, porque normalmente cuando hablamos de la iglesia, pensamos nada más en la jerarquía, el papa, los obispos, o sea, la jerarquía petrina, apostólica petrina. La iglesia es católica apostólica. Es cierto, es la base. Pero no hay que olvidar que la iglesia también tiene una dimensión mariana. La iglesia es mariana, porque María es figura de la iglesia. Y sobre todo es mariana porque ella es el modelo sublime de santidad después de Cristo, desde luego. ¿Quedó claro? Pero el Papa Francisco hace ver que no pensemos solo en los
ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Entonces, fíjense cómo este Papa, que yo titularía, el Papa Francisco es el Papa de los pobres, insiste mucho en que la santidad, no solamente en los grandes santos reconocidos, sino también en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay muchas personas silenciosas, discretas, que son santas. Así dice él, dice, esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, dice, la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. ¿Habían escuchado esto de la clase media de la santidad? Entonces, en la iglesia todos estamos llamados a ser santos y hay más santos no reconocidos que los reconocidos por la iglesia. Bueno, el Señor llama. Ese llamado que te dirige es también a ti. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino. Miren, esto me llamó mucho la atención, porque no hay, ¿cómo se dice? No hay clichés. No sé, esta es una palabra francesa, a lo mejor clichés. O sea, no hay una forma de santidad para todos, sino que cada persona es diferente y cada persona está llamada a vivir la santidad según su personalidad, según su vocación. Dice aquí, lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él. Existen muchas formas existenciales de testimonio. Ya San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, decía que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche según su modo. Interesante esto, ¿eh? Entonces, miren, es importante que cada quien se conozca su historia, conozca sus debilidades y sus fortalezas, porque en esa materia, en esa persona es donde se va a manifestar la santidad de Dios. Dios te puede santificar si tú te dejas, claro. Si tú le entregas toda tu vida, toda tu historia. Si tú le entregas tus debilidades, Él te puede fortalecer, claro. Como decía San Pablo, ¿no? Cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque es cuando confío en el Señor y ya no en mí mismo. Bueno, otro punto importante es que habla de las mujeres, dice, el genio femenino, dentro de las variadas formas, quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Y cita varias santas, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila y Teresa de Lisieux. Tantas mujeres desconocidas u olvidadas que son el apoyo, la columna espiritual de sus familias. Ese proyecto único y irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. De cada persona, dice, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré. Entonces no hay que desanimarnos, dice el Papa, porque todos estamos llamados a la santidad. Bueno, ¿qué más les puedo decir? La base, dice el Papa, la base es el bautismo. El bautismo es como la semilla, acuérdense, pero esa semilla necesita fructificar. Como la parábola, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? La semilla cayó en muchas partes, pero no en todas partes fructificó de la misma manera. Vamos a ver después los obstáculos, cuáles son los obstáculos de la santidad. Pero todos los que hemos sido bautizados, hemos sido santificados inicialmente
por el Espíritu Santo. Señor, yo soy pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Claro. En pequeños gestos se manifiesta la santidad. El Papa pone varios gestos, por ejemplo, no hablar mal de los demás, escuchar con paciencia y afecto a las personas, amar a la Virgen María, rezar el rosario con fe. Cuando te venga un momento de angustia, no perder la fe, sino meditar el Santo Rosario. También encontrar al pobre y detenerte a conversar con él con cariño. Vean, estos son signos sencillos y concretos. Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios, pero vivir el momento presente colmándolo de amor, o sea, haciendo las cosas ordinarias de una manera extraordinaria, esto es la santidad, es decir, hacer las cosas con amor. Es decir, no hay que esperar a hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias, pero hacerlas con amor. Eso es santidad. Bajo el impulso de la divina gracia, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Papa también cita varios documentos de los obispos de varias partes del mundo. Por ejemplo, los obispos de Nueva Zelanda dicen: su amor no tiene límites y una vez dado nunca se echa para atrás. Su amor fue incondicional y permaneció fiel. De esta manera nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana. Porque el amor de Cristo es más fuerte. Como decía San Pablo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Decía San Pablo, ni la muerte puede separarnos del amor de Cristo. Luego dice la misión. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Miren, esto es muy bonito, ¿eh? Cada santo es un aspecto del Evangelio. Por eso les digo que no todos los santos son iguales, no todos son iguales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En San Francisco de Asís, ¿qué se refleja? La humildad de Jesús. A ver, vamos a ver, en San Ignacio de Loyola, ¿qué se refleja? Pues la sabiduría. En San Martín de Porres, ¿qué se refleja? Dicen que San Martín de Porres era un hombre lleno de amor, era un hombre que atraía a los animales, era un hombre que favorecía la vida, respetaba la vida, y lo llamaban como el amigo de los pobres. O sea, cada santo tiene su carisma. La vida religiosa también está llamada a reflejar ciertos aspectos de Cristo, pero también la vida matrimonial, acuérdense, la vida matrimonial, también los esposos, también los casados pueden ser santos. Un esposo fiel, ¿a quién refleja? A Cristo fiel. Una esposa amorosa, ¿a quién refleja? Pues a la Virgen María, etcétera, 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 etcétera. Bueno, se pueden poner muchos ejemplos, pero que quede claro que es algo muy personal, porque el Espíritu Santo te enriquece de Cristo, pero no te destruye tu personalidad. Los mismos evangelios, miren hermanos, no es lo mismo el evangelio de San Juan que el evangelio de San Lucas, San Marcos y San Mateo. Cada quien nos presenta un Cristo. Es el mismo Cristo, ¿eh? Pero cada quien acentúa un aspecto de Cristo, claro. Por eso la tradición de la iglesia ha representado a los evangelistas con los animales, ¿no? Por ejemplo, San Juan es el águila. El evangelio de San Juan tiene ojos muy profundos, o sea, ojos que pueden llegar a la profundidad, pueden ver desde muy lejos. San Juan es el más teológico, el más profundo de los evangelios, sin quitarles a los sinópticos que son más cercanos a la historia, etcétera. Cada quien tiene su riqueza. Entonces no se trata de ver quién es más, quién es menos, sino de respetar la dignidad de cada quien y ponerla al servicio de los demás para complementarnos como iglesia. Bueno, yo le añado un poquito de mi cosecha, pero las ideas fundamentales son del Papa Francisco en su documento, que es muy hermoso.
Dice así el Papa, pregúntale siempre al Espíritu Santo qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas de tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión, y permítele que forje en ti el misterio, ese misterio personal que refleja a Jesucristo en el mundo de hoy. Por ejemplo, ahorita me acordé del padre Ignacio Larrañaga. Él decía, antes de hacer cualquier cosa, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi caso, en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Interesante, ¿eh? Bueno, ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida, ¿eh? Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu Santo, porque Dios quiere decir al mundo una palabra a través de tu vida. Recuerdo una persona que decía, quizá la única Biblia que se puede leer en el mundo de hoy es tu testimonio, porque la gente ya no quiere leer la Biblia. Pero si lo ves reflejado en tu vida, en tu testimonio, pues es una Biblia más accesible, más existencial, más vivencial. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz. Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos y renuncias que impliquen, y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción. Nos santificamos en el ejercicio responsable de nuestra propia misión. Miren, este es algo propio de los jesuitas. Los jesuitas acentúan mucho la contemplación en la acción. Acuérdense que San Ignacio de Loyola era un soldado, era un combatiente. O sea, hay que encontrar a Dios también en la acción, en la lucha, no nada más en la oración silenciosa. Dios también se manifiesta en la acción, en la lucha por el bien, por el reino de Dios. Muy bien. Eso es importante para que no pensemos que nada más son religiosas las personas silenciosas. También los profetas que gritan y denuncian, también esos son santos. Recordemos, por ejemplo, a San Juan Bautista. San Juan Bautista, que no tenía pelos en la lengua para decirle al rey Herodes, no es correcto que tú tengas a la mujer de tu hermano. Lo denunció, eso también es santidad, y por eso lo mataron. Pero Jesús dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, hermanos, ya estoy terminando con la primera parte. En la medida en que seamos santos, nuestro trabajo será más fecundo. También esto es muy importante, miren. Nuestro trabajo será más fecundo en la medida en que seamos santos. Un verdadero santo no necesita moverse mucho porque irradia la santidad. O sea, los medios de comunicación, la tecnología ayudan mucho, ayudan muchísimo. Pero de ninguna manera la santidad personal. Y diríamos que sin santidad personal lo demás es puro ruido, puro teatro, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, donde dice el Papa, capítulo 2, sutiles enemigos de la santidad. Actualmente hay dos enemigos sutiles de la santidad. El primer enemigo es el gnosticismo actual. Ya acuérdense, en la historia de la iglesia había esa corriente de los gnósticos, muy antiguos, ¿no? Pero dice el Papa que hoy también hay un gnosticismo. ¿En qué consiste este gnosticismo? Dice, una mente sin Dios y sin carne. Entonces, vamos a leer un poquito en qué consiste este gnosticismo. Dice, en definitiva se trata de una superficialidad vanidosa, mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento. Sin embargo, logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. Pero estemos atentos, me refiero a los racionalistas, enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Es propio de los gnósticos creer
que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio, como si ellos fueran más inteligentes que Dios, como si ellos dominaran el evangelio. Entonces ya no sería, si yo pudiera dominar intelectualmente a Dios, Dios ya no sería Dios, yo sería superior a Dios. Ese es el peligro del gnosticismo. Pretender racionalizar todo el misterio de Dios, imagínense. Acuérdense de San Agustín. Cuando San Agustín quería comprender el misterio de Dios, dice una leyenda que fue al mar y hizo un hoyito. Un niño hizo un hoyito en el mar y quería meter en el hoyito el agua del mar. Y le dijo San Agustín al niño, ¿qué estás haciendo? El niño le contestó, es que quiero meter el agua del mar en el hoyito. Dice, no seas tonto, nunca vas a poder meter el agua del mar en el hoyito. Dice, pues más tonto eres tú que pretendes en tu cabecita meter el misterio de Dios. Este gnosticismo se disfraza de espiritualidad desencarnada. El gnosticismo por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Juzga a los demás, los considera inferiores, esta gente ignorante que no conoce la ley, como dicen algunos fariseos en el Evangelio. En cambio, hay que reconocer que el único que conoce los tiempos y decide la historia, pues Dios. Nosotros somos buscadores de la verdad, pero nosotros no somos poseedores absolutos ni dueños absolutos de la verdad. Aquel que diga yo lo sé todo, pues se cae por su propio peso. Más bien decir con humildad, yo no lo conozco todo, pero estoy buscando la verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Es mejor. Bueno, también aprender del pueblo humilde, el pueblo sencillo. El pueblo humilde con su fe nos enseña muchas cosas. Es lo que se dice de la fe del carbonero. Ya quisiera yo tener la fe de ese carbonero, madre mía. No le llego a esa fe. Ese señor no estudió teología, pero cree más en Dios que yo. Miren, una última cosa que les digo del gnosticismo. San Francisco de Asís decía que hay que vivir el evangelio sin glosa, es decir, sin tantas explicaciones. Le dijo a San Antonio de Padua era un gran teólogo franciscano, y le dice, me agrada que enseñen sagrada teología a los hermanos con tal de que el estudio de la misma no apague el espíritu de la oración y la devoción. Fíjense, me agrada que enseñes teología, pero que eso no apague la oración y la devoción. Ya, termino. El segundo gran peligro que tenemos, nuestro enemigo, dice el Papa, es el pelagianismo actual. ¿Saben ustedes lo que es el pelagianismo? Es de un señor que se llama Pelagio. Pelagio fue contemporáneo a San Agustín y él decía que el hombre por sus propias fuerzas puede ser bueno, no necesita de las gracias de Dios, y ponía como ejemplo que María era buena. No, pero le puso un mal ejemplo, no porque María no sea buena, María sí es buena, pero por la gracia de Dios. Él lo quería poner como ejemplo de que la persona humana solita puede sin Dios. No, toda la grandeza de María es gracias a Dios. Por la gracia de María es lo que es. Entonces, este pelagianismo consiste en creer que la voluntad del hombre y puede hacer el bien sin necesidad de Dios. Ese es el peligro del pelagianismo. Pero el Papa critica eso y dice, no, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser infranqueables, fieles de cierto estilo católico, pero olvidan que no todos lo pueden todo. Como San Agustín decía al Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque San Agustín se daba cuenta que él solo no podía. Haz lo que puedas y lo que no puedas, pídeselo a Dios. Por eso San Agustín dijo, dame lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. La falta de reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros propios límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe. Si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado con su don.
la gracia actúa históricamente y de ordinario nos toma y transforma de una manera progresiva. Cuando Dios se dirige a Abraham, le dice: yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Para poder ser perfecto, como a Él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos el bien. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Hay gente que ve a Dios como enemigo, ¿no? Más bien hay que verlo como amigo, el cual quiere ayudarnos. Y con la ayuda del Señor, claro que sí podemos. Como San Pablo decía, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero yo solito, sin la gracia de Dios, no puedo hacer nada. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Bueno, eso hasta ahí. Espero que les haya quedado claro esos dos obstáculos del mundo actual. Enemigos, dice él, enemigos de la santidad. ¿Cómo podemos resumir esas dos cosas? Esas dos cosas las podemos recibir así, porque el poder que los gnósticos atribuyen a la inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo también a la voluntad humana. O sea, darle a la inteligencia y a la voluntad humana todo el poder sin necesidad de recurrir a Dios. ¿Quedó claro o no fui claro, hermanos? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Fray. Es que el gnosticismo El gnosticismo creen que Dios no existe, ¿no? no Todo creen es Dios, por razonamiento. solo puedo entenderlo todo, yo puedo entender el misterio de Dios, tu razón, tú eres infinito, tú eres omnipotente, etcétera. Esa mentalidad es el gnosticismo. De los, Y el pelagianismo, yo lo puedo todo, yo puedo cambiar, yo puedo salvarme sin necesidad de Dios. sin necesidad de Dios. El día que yo quiera dejo los alcohólicos, el día que yo quiero dejo el vicio, no necesito de nadie, yo solo. No se conocen que son débiles en la voluntad y también limitados en la inteligencia. ¿Claro? Gracias, Fray. Sí, ya quedó claro, Fray, gracias. Gracias a ustedes. Voy a seguir con la enseñanza de la iglesia. Miren, la iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios que toma la iniciativa. Hay muchos textos aquí del Sínodo Segundo de Orange y de otros padres de la iglesia que reconocen que sin la gracia de Dios nosotros no podemos ser santos. Les voy a decir, por ejemplo, un texto, vamos a ver, un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, dice así: el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada por nosotros con nuestras obras, y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca mereceremos, puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibida caer bajo mérito. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti, Señor, con las manos vacías, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras obras de justicia tienen manchas ante tus ojos. Eso lo decía Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo les parece? Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Ese es un peligro también. Hay gente que dice: no, Dios no me lo dio, yo fui con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi tenacidad, yo lo logré, no fue Dios, no fue gracias a Dios, yo
pero se olvida de que quién te dio la salud, quién te dio ese cuerpo, quién te dio todo lo que tienes, quién te lo dio. Entonces, siempre hay que gloriarse en Dios. Si puedo algo, sí puedo algo, pero con la ayuda de Dios, porque Dios me ha dado las capacidades necesarias para hacerlo. Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él, que nos primerea, dice el Papa esta expresión, Él nos primerea. Siempre en la Biblia no somos nosotros los que hemos amado, Él es el que primero nos ha amado. Nosotros tratamos de responderle con su ayuda. Bueno, luego el Papa habla de los nuevos pelagianos, de los que creen que se justifican por sus propias fuerzas sin necesidad de Dios. Y aquí me recuerdo de la nueva era, cuidado con la nueva era. Hay muchas filosofías que te quieren decir que tú eres poderoso, que tú eres Dios, que tú no necesitas de Dios porque tú eres Dios. Pero eso no es cristianismo. Bueno, espero más bien como María decir, Señor, mi alma te glorifica, mi alma te agradece porque tú has mirado mi humildad. Tú me has levantado, Señor, tú te has fijado en la pequeñez de tu sierva, porque tú eres el poderoso que has hecho maravillas en mí, pero eres tú. Claro, yo me he dejado, yo he cooperado con tu gracia, pero eres tú el que haces las maravillas en mí. El resumen de la ley, la caridad es lo más importante de las virtudes teologales que vienen de Dios es la caridad. Y San Pablo dice que la fe actúa por el amor. La plenitud de la ley es el amor, porque toda la ley se cumple en una sola frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón, Fray José Luis, tenemos medio minuto. Yo ya terminé, lo más importante es el amor. El Papa dice, os exhorto a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en mi vida estos dones del Señor, estos dones que el Espíritu Santo me ha dado. Así terminamos el capítulo 2 y mañana